Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, en realidad de temas importantes, desafíos y retos que tiene la primera institución cultural de nuestro país, camino también al Bicentenario. Nos referimos a la Biblioteca Nacional del Perú. Más adelante vamos a abordar este tema con Ezio Neira, quien es el jefe, el director institucional. Pero ahora vamos a hablar de otros temas que también son importantes en el sector cultura. Los trabajos de recuperación de andenes y la remodelación del Museo de Sitio del Parque Arqueológico de Chinchero fueron entregados por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. La ceremonia contó con la presencia de pobladores y autoridades municipales. Las obras se realizaron en el Parque Arqueológico de Chinchero. 11 plataformas de andenes de uso agrícola y recintos rectangulares de 2 niveles fueron recuperados durante las labores de excavación en el sector Quentepat. Los trabajos de descubrimiento se ejecutaron bajo 4 componentes: restauración de estructuras, investigación arqueológica, recuperación de paisajes natural y sensibilización. Aquí hay un compromiso muy importante de la señora ministra, de nuestras señoras ministras, al hacer este tipo de acciones que no solamente revaloran nuestro patrimonio, revaloran la identidad cultural de esta población tan enorme, tan significativa en sus quehaceres ancestrales. Estas labores también incluyeron la remodelación del Museo de Sitio del referido parque, que cuenta con modernos equipos para la exposición y difusión de valiosas piezas de la arqueología de Chinchero. En la investigación arqueológica se hallaron cuchillos, así como vasijas de uso doméstico y ceremonial. Los trabajos se iniciaron en el 2013 y concluyeron en octubre del año pasado con un presupuesto superior a los 7 millones de soles. Mira, amigos, el Ministerio de Cultura proyectará este 14 y 15 de febrero las películas en lenguas originarias, Puña y Pacha y Aya. Las proyecciones se van a desarrollar en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra el 21 de febrero. La proyección será a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Deportivo Monteverde en San Juan de Lurigancho. Perú, recordemos, cuenta actualmente con 48 lenguas originarias identificadas, que son habladas por 4,5 millones de personas. El Día de la Lengua Materna fue establecido por la UNESCO con el fin de preservar y proteger a todas las lenguas que se hablan en el mundo y sobre todo que se hablan y muestran la diversidad de nuestro país. Vamos ahora con otra información. El Centro Cultural Británico celebra los 15 años de teatro con una exposición con montaje para reflexionar y hacer también un viaje a través de las obras presentadas. Son los detalles con nuestra compañera Claudia. El Británico Cultural le rinde homenaje al Teatro Británico por sus 15 años con una exposición que hace un viaje por las 36 obras producidas en estos 15 años. Es así que si usted va a ser parte de esta muestra va a poder ver algunos detalles de algunas obras que pudo haber visto, como por ejemplo tenemos la escenografía de Eda, de Camasca o el discurso del rey. Y precisamente para darnos todos los detalles sobre lo que usted va a poder ver en una de esas visitas, tenemos con nosotros a Raúl Arróspide, el curador de esta muestra. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, este fue un encargo que me hizo el Británico Cultural para celebrar y poner en la galería los 15 años que ya tiene este teatro, ¿no? Y todas las obras que ha hecho. La idea que nosotros tuvimos fue un poco hacer a especie de museo, colocar todos los objetos que se han usado en las obras, partes de las escenografías, tenemos objetos de época. Además, la idea era un poco llevar las sensaciones que tiene el teatro una vez en galería, ¿no? O sea, qué sensaciones te produce ir al teatro y cómo verlo reflejado en este espacio, ¿no? Entonces también quería que el público pueda de alguna forma interactuar con la obra, porque si bien en el teatro es importante toda esta parte creativa, el actor, el libreto, es el público también el que forma la obra, ¿no? Sin el público no existe una obra, ¿no? Es una exposición donde la gente va a poder no solo
reconocer alguna de las piezas icónicas, alguna de las obras que se han presentado en estos 15 años en ese espacio, sino también tal vez ver algunos vestuarios o parte de la escenografía. Por ejemplo, estas son las puertas originales de las obras. La idea también de esto era tener una especie de, digamos, enunciado y tener un texto reflexivo dentro, ¿no? Porque lo que nosotros queríamos también era que el público sepa por qué montamos las obras, por qué se montan. Por ejemplo, estas puertas hablan desde feminismo, la corrupción, lo que pasa en el país, que son textos que están reflejados en las obras, y por qué el británico decide montar ciertas obras y por qué decide conversar sobre ciertos temas. Claro. ¿No? Por ejemplo, este traje lo usó Marcelo Rivera en Camasca. Sí, la idea acá era tener el proceso creativo que hay atrás del teatro, porque tenemos a mucha gente que trabaja en esto. Por ejemplo, hicimos estos blogs gigantescos con sus espirales, ¿no? Para que el diseñador mismo pueda poner el proceso creativo de lo que hizo, ¿no? Qué cosa quiso hacer, por qué es dorado, por qué tiene esta forma. Entonces, que el público pueda ver todo lo que hay atrás de lo que ve en escena. Exacto, ¿no? Y acá tenemos a los dos poderes, ¿no? Tenemos a Atahualpa de Camasca y a Matt de otra obra. De esta obra tiene ya como... Esta obra es de hace como 9 años o 10 años, ¿no? Sin duda. Son 36 obras producidas desde el 2015. ¿Cómo te fue difícil recopilar tal vez toda esta información? ¿Cuál fue tu punto de partida? Mi punto de partida fue... quería que quede muy claro la importancia de por qué se hace el teatro, por qué se hace teatro en el Perú. Porque es una labor grande y no necesariamente la gente aprecia eso. Hacer teatro en el Perú es un trabajo como que muy difícil, que requiere de un grupo muy, muy grande, desde escenógrafos, actores, directores, libretistas, y también que se note el trabajo que el británico tiene de premiar obras. Por ejemplo, hace un concurso de obras y premia dramaturgos, ¿no? Entonces, que se vea este impulso de generar cultura, ¿no? Claro, y este espacio es como que bastante interactivo, ¿no? Porque le va a permitir al público, tal vez si tiene algún recuerdo relacionado a alguna obra en estos 15 años, sí, que lo plasmarlo pueda... aquí. Exacto, sí. Y en este lado de acá quisimos montar el backstage. Lo que sucede, esto por lo general es la, digamos, escenografía de Geda, que fue la última obra. Es lo que la gente no ve, ¿no? Y es lo que la gente nunca ve, entonces es toda la parte del backstage, pero sin embargo también por dentro se puede ver, esto tiene un espejo, entonces el público va a poder ver lo que sucede dentro, ¿no? La idea de esta obra, de esta, digamos, exposición era también que el público pueda escuchar, pueda interactuar, es como sensorial, ¿no? Saber también cómo se produce. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de anotaciones que sí, presumo las hace el director, ¿no? Estas anotaciones son de la jefa de escena, Norma, que tiene, por ejemplo, sacar maletas, quién la saca, cuándo se mueve el sillón, quién lo hace. Estas son las fechas que van marcando. Entonces es como, esto es como muy real, así es, ¿no? Digamos, claro. En el teatro es así. Y esto sería... Esa es la mesita de la jefa de obra. De la jefa de obra. Sí, que de la jefa de digamos, escena, que tiene su guión y todo lo que tiene que traer, ¿no? Todo esto es la mantequilla que se usa en la obra, esto es sangre falsa, whisky falso que esté, ¿no? Por ejemplo, entonces, que el público pueda ver todo lo que pasa atrás, ¿no? Prácticamente esto lo refleja con total claridad. Muchísimas gracias, Raúl. Así que solo invitar al público a venir a ver qué sucede detrás de tal vez esa obra que usted ha podido ver en estos 15 años y poder dar un recorrido a través de una serie de elementos que lo va a poder hacer vivir el teatro en carne propia. Así que la invitación está hecha, puede venir a la Galería John Harriman del Británico Cultural hasta el 31 de marzo. Con esta información regresamos a estudios. Clave por estos detalles, son 15 años de teatro británico, bueno, la sede que es en Miraflores, pero hay importantes actividades que se desarrollan, propuestas teatrales que se desarrollan también en las distintas sedes del británico. Un dato interesante para los que puedan estar interesados, se va a presentar, o mejor dicho, ya se está presentando del 10 al 24 de febrero, Rayuela de Cortázar, una pieza teatral inspirada pues en uno de los libros más emblemáticos de nuestra literatura latinoamericana.
Vamos ahora a hablar de otro tema. Luego de 3 años de ausencia, el cantautor español Alejandro Sanz regresa a Lima. Ante los medios de prensa hizo una crítica a los casos de feminicidio y mostró su respaldo a la actriz Anaide Cárdenas. Este jueves brindará un concierto. El músico que deja o que cree que ya lo sabe todo o que cree que ya no puede aprender nada de nadie está condenado al fracaso. Escogió el Perú para iniciar la gira con su última producción titulada El Disco. Alejandro Sanz está de vuelta y no dudó en enviar un mensaje enfático a raíz de la alta tasa de feminicidios en nuestro país, que supera los 20 solo este año. Pidió penas drásticas y más educación. Después a las mujeres para que tengan todas las facilidades para poder denunciar, porque muchas veces tienen miedo a denunciar porque no saben cómo si las van a poder proteger, y ahí viene la parte del gobierno que tiene que tener un plan para proteger. Hay pequeños matices en las leyes que hay que ir cambiando para que no haya una diferencia entre un abuso y una agresión, ¿sabes? Sino que un hombre que abuse de una mujer en el plano que sea se considere una violación porque es realmente una violación. El artista de 51 años tuvo emotivas palabras hacia la actriz peruana Anaide Cárdenas, quien libra una dura batalla contra el cáncer. Es una mujer con una fuerza increíble, luchadora y además contando toda su experiencia y haciéndolo de una forma con una dignidad y una entereza pues que merecen toda la admiración. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Mi persona favorita y No Tengo Nada son parte de su último disco. Este espectáculo colaborará con la campaña Bonus Trash, que recolectará las botellas de plástico que se usen durante el concierto y serán convertidas en frazadas que abrigarán a niños afectados por las heladas en Ayacucho. Es sumarle una emoción más a lo que significa un concierto, ¿no? Yo creo que hacerlo incluso un poco más útil. Yo siempre pienso que la música es un bien de mucha utilidad, ¿no? Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene. A puertas del Día del Amor, el intérprete de Corazón Partido y Amiga Mía promete deleitar al público peruano con sus grandes éxitos. La cita es este jueves a las 9:30 de la noche en el Jockey Club del Perú. Bien, amigos, momento de hacer una pausa, no se muevan. Al regresar vamos a hablar de los retos y sobre todo desafíos que tiene la Biblioteca Nacional del Perú. Con eso y más regresamos tras esta brevísima pausa. Muchísimas gracias por acompañarnos en Agenda Cultural. Vamos a presentar a nuestro invitado. Nos encontramos con Ezio Neira, quien es director institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, la primera institución cultural además de nuestro país, que también va camino al bicentenario. Muchísimas gracias, Ezio, por acompañarnos. Lo comentábamos un poco, hemos tenido tu presencia como escritor, a cargo también de la dirección del libro y la lectura del Ministerio de Cultura, ahora presidiendo una institución bastante importante y con bastantes desafíos, sobre todo. Tienes un poquito más de un mes. ¿Cuál ha sido el mapeo que has encontrado en esta primera etapa y este primer acercamiento? Mira, digamos, la estrategia, por llamarle así, de algún modo, en este primer mes ha sido tener múltiples reuniones. O sea, me he reunido tanto con trabajadores de la institución, ex trabajadores de la institución, gremios, sindicatos, actores externos, en fin. Y todo eso me ha permitido, en efecto, un mes más tarde tener una visión bastante completa, diría yo, de la institución. Y me encuentro con una institución que está a puertas de cumplir 200 años, el año entrante cumple 200 años, en efecto, digamos, eso es algo que a lo mejor no es tan conocido, que la Biblioteca Nacional se funda un mes después de la independencia, de la Declaración de la Independencia, y que además se funda con libros que dona el Libertador San Martín a la biblioteca para que sean los primeros libros de la institución. Entonces es una institución pues que está a puertas de su bicentenario y que tiene por supuesto una serie de retos, ¿no es cierto?, con miras a que el nuevo periodo que empieza después del bicentenario sea un periodo de mucho valor y con una serie de servicios mejorados también, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, en este primer mes me he encontrado también, debo decir, con muchos trabajadores de la institución que están muy comprometidos con el trabajo que hacen, ¿no es cierto? O sea,
Muchas veces me da la impresión de que desde afuera de la institución se tiende a pensar Esta de mirada una... sindicalizada, Por ejemplo, ¿no es cierto? politizada, de cierta manera. Pero ¿no? ya que hablas del sindicato, o sea, he tenido también reuniones con el sindicato y la verdad es que me he encontrado con personas, digamos, que contrariamente a lo que a priori o hubiera podido pensar, son personas, trabajadores, trabajadoras que están muy comprometidos con el trabajo que están realizando. Es decir, si bien hay demandas, por supuesto, en las que ya estamos trabajando para resolver, me he encontrado también que a pesar de que tengan demandas, eso no les impide hacer un trabajo de calidad y muy comprometido en favor de la institución, ¿no? Ahora, aquí hay un tema importantísimo, ¿no? Porque tú has ingresado en un contexto un poco atípico, convulsionado, a puertas de unas elecciones, con la organización de bibliotecarios que tienen una posición bastante particular, han señalado que van a ser un ente fiscalizador. Y si bien es cierto, hay muchos desafíos, hay problemáticas también de larga data que resulta un poco para los espectadores, para los peruanos, camino al bicentenario tanto de nuestro país como de la biblioteca, resulta interesante conocer qué acciones piensas tomar al respecto. El robo sistemático, por ejemplo, es un tema de larga data y que genera bastante preocupación también. Mira, yo creo que en particular sobre ese tema último que pones sobre la mesa, sería injusto decir que las gestiones anteriores de la Biblioteca Nacional no han hecho nada en ese tema. Sí se ha venido haciendo cosas y de hecho ahora me he informado también de esas acciones que se han ido emprendiendo y que ahora, digamos, lo que me toca evidentemente es tomar la posta de lo que se ha venido haciendo antes y fortalecer esas acciones, ¿no? Y en particular con el caso de la pérdida de patrimonio o de documentos valiosos de la Biblioteca Nacional, lo que se ha venido haciendo es básicamente reduciendo el riesgo de que estos robos sigan sucediendo. ¿Y cómo se ha hecho eso? A través de colocar más cámaras de videovigilancia, a través de colocar sistemas biométricos para el acceso a la bóveda, que es donde se guardan los materiales más valiosos, detectores contra humo, en fin, una serie de acciones de ese tipo, pero no es suficiente aún, ¿no? Entonces, en particular con ese tema lo que toca es seguir resguardando y reduciendo los riesgos de que suceda, ¿no? De que se vuelva a repetir. Ramón Mujica, quien ha sido exdirector también de la biblioteca, señalaba un aspecto importante que está relacionado al inventario, ¿no? Que actualmente no se tiene inventariado quizás todo el acervo que alberga la Biblioteca Nacional. ¿De qué manera se va a trabajar para finalmente saber con qué se cuenta y poder determinar de manera oportuna cuando sucedan, esperemos que no, este tipo de sustracciones? Mira, yo creo que justamente tú hablabas antes del bicentenario de la institución. Yo soy de la idea que hay que aprovechar este bicentenario de la Biblioteca Nacional no solamente para hacer acciones celebratorias, que también habrá, ¿no es cierto? Porque esas acciones celebratorias son fugaces, pues, ¿no es cierto? Es un evento de celebración y luego pasamos a otra cosa que no digo que no sean importantes, son importantes también y haremos también acciones celebratorias y muchas y muy diversas que ya pronto les iremos informando. Pero creo que también el Bicentenario es un buen marco para trabajar en una serie de acciones trascendentales para la institución, ¿no? Y entre ellas el inventario es sin duda una de esas acciones de importancia, ¿no? Porque en efecto el último inventario hecho en la institución es del año 2011 y desde entonces tampoco es que no se haya actualizado ese inventario, ¿no? O sea, lo que se ha venido haciendo entre el 11 y el 19 al menos es controles periódicos y verificación de las existencias, ¿no? Entonces, digamos, se ha venido haciendo también, pero es cierto que desde el 2011 no hay un inventario formal, ¿no? Entonces, dentro de esas acciones celebratorias del Bicentenario hay que pensar también en dos carriles, ¿no? Por un lado lo fugaz y por otro lado lo trascendente, ¿no? Y dentro de lo trascendente el inventario, creo, estoy convencido y en eso, digamos, he conversado también con Ramón Mujica, por supuesto, y estoy convencido de que es una de esas acciones de mucha importancia que hay que llevar a cabo. De otro lado tenemos el tema de la digitalización que ya se ha venido haciendo y que es fundamental también para preservar el acervo. Y para preservarlo, pero también para ponerlo a disposición de la ciudadanía, ¿no? Es muy importante, digamos, dar a entender que el patrimonio bibliográfico, documental de la nación no pertenece a la Biblioteca Nacional solamente, sino que es de todos los peruanos, ¿no es cierto? Creo que hay una idea también ahí que hay que reforzar continuamente, ¿no? El hecho de que el patrimonio nos pertenece a todos los peruanos es de alguna manera nuestra memoria. Y que todos tenemos que resguardarlo de cierta manera, y que todos tenemos que resguardarlo y que además todos tenemos que conocerlo, ¿no es cierto? Y para eso la digitalización de los fondos de la Biblioteca Nacional es una política que tiene como fin último, si se quiere, o como fin supremo,
dar acceso a la población en general de manera remota, además, porque no es necesario acercarse a la biblioteca, a los materiales que tenemos en la biblioteca, que hay por supuesto materiales muy valiosos, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá pronto, seguramente en este año, la publicación de una nueva página web en donde no solamente habrá acceso a libros digitales o materiales digitalizados, sino donde también habrá un trabajo muy serio, muy fino de curaduría de los materiales, ¿no? Porque eso también es un poco la lógica de la labor de la biblioteca, pienso yo, en el año 2020, el siglo XXI, cuando, claro, uno puede acceder a la información de manera mucho más fácil que lo que era hace 50, 100 años, ¿no? Entonces el rol del bibliotecario, creo yo, debe ser también curar la información, ¿no es cierto? Discriminar la información, como tú dices, ¿no? Entonces ese es un rol que también estamos llevando a cabo. Bueno, de otro lado hay aspectos importantes también como el Sistema Nacional de Bibliotecas, la red de bibliotecas públicas, y es importante entender que aquí hay varios actores. ¿De qué manera se está articulando para finalmente, volvemos a lo mismo, ¿no?, llegar a un bicentenario con todas estas piezas bien trabajadas y que finalmente se acerque al lector o al público el libro, ¿no? Mira, o sea, igual es difícil decir que de aquí al bicentenario, que faltan, digamos, poco menos de un año y medio, ¿no es cierto?, a julio del 21, logremos tener un sistema nacional de bibliotecas implementado y funcionando de su manera ideal, ¿no? Sin embargo, sí creo que es realista pensar que de aquí a julio del 21 podamos tener algunos productos concretos para una implementación real del Sistema Nacional de Bibliotecas. Y entre estos productos que hay que lograr diseñar, producir, está en primerísimo lugar una hoja de ruta que tenga plena claridad de cuáles son los caminos a seguir en los próximos años, ¿no? Parte de esa hoja de ruta o parte de los pasos a seguir en esa hoja de ruta tiene que ver también con la necesidad de tener centros coordinadores regionales de la Biblioteca Nacional, ¿no?, que actualmente no hay. Es una demanda aún, completamente necesaria, ¿no? Así Porque es. si uno va a las bibliotecas de las regiones, prácticamente son o almacenes o no se tiene la logística necesaria para Muchas cuando veces. alguien necesita O sea, sí, tratamiento, ¿no? hay excepciones también, ¿no es cierto? Hay excepciones de bibliotecas regionales, distritales, provinciales en diferentes regiones del país que no cumplen con estas características que dices, que también las hay, ¿no es cierto? Pero también hay bibliotecas de muy buena calidad a nivel nacional, ¿no es cierto? Pero los centros coordinadores regionales serán, cuando estén implementados... Permitir hacer un diagnóstico, algo así. Sí, pero además también hacer coordinaciones desde este centro coordinador, que es una biblioteca, por supuesto, con otras bibliotecas de la región. Permitirá hacer capacitaciones a bibliotecarios, permitirá dotar de libros también a las bibliotecas, permitirá hacer monitoreos de las diferentes actividades que se llevan a cabo en bibliotecas públicas. En fin, ese primer paso, creo yo, el paso de lograr tener al menos 24 centros coordinadores a nivel nacional, creo que va a ser un primer paso concreto y de enorme importancia, porque a partir de ahí creo que ya podríamos empezar a hablar de una verdadera descentralización de los servicios que brinda la Biblioteca Nacional y de un paso, repito, primero, pero fundamental para una implementación real del Sistema Nacional de Bibliotecas. Y con un compromiso más allá por parte de los gobiernos regionales, que finalmente lo que se necesita. Tenemos el decreto de urgencia, hablamos de prórrogas y más prórrogas, esperamos finalmente tener una ley de libro y una medición, bueno, que involucre un instrumento de medición, porque actualmente no tenemos un instrumento de medición para entender cuánto leen los peruanos. Así es, y por fin este año se va a hacer una encuesta nacional de hábitos de lectura. La última encuesta de hábitos de lectura oficial del Estado, quiero decir, es del año 2004, o sea, tiene ya 16 años de no hacerse una encuesta de esta naturaleza. Entonces, este año se va a hacer por fin, después de muchos años, una encuesta nacional de hábitos de lectura que nos va a permitir muchas cosas, ¿no es cierto? No solamente nos va a permitir saber cuántos libros leemos en el Perú, por decir un dato, sino también nos va a ayudar a saber cuáles son los comportamientos lectores, ¿no es cierto? ¿Qué leemos? ¿Qué nos gusta leer? El aspecto ¿no es geográfico también, y también, ¿no? por supuesto. Las ferias de libros descentralizadas son un indicador de que la gente necesita tener acceso a los distintos libros. Y me gustaría también decir sobre las bibliotecas públicas, sobre el Sistema Nacional de Bibliotecas. Tú de alguna manera lo ponías sobre la mesa.
la importancia de que entendamos la implementación del sistema como una responsabilidad que tiene que ser compartida, ¿no es cierto? La implementación real del Sistema Nacional de Bibliotecas la coordina la Biblioteca Nacional o lo coordina la Biblioteca Nacional, pero se requiere, como tú lo decías, el apoyo de las diferentes autoridades a nivel nacional, pero también de la población. La población tiene que entender que es un derecho el acceso a la información y que por lo tanto tienen que ser capaces de articularse y de demandar a sus autoridades la construcción de bibliotecas públicas. Y hacer esa exigencia oportuna, que es lo que se necesita. Eso. El tiempo se nos va. No hay problema. Gracias a ti, muchas por gracias. acompañarnos. Esperemos tenerte pronto para poder dar más avances de lo que está haciendo tu gestión. Importante trabajo además que hiciste en el Ministerio de Cultura. Muchas gracias. El tema de lo independiente, que también es un tema a tratar. Claro Con que eso sí. nos vamos. Gracias a ustedes por su sintonía.